Mantengamos nuestras Biblias abiertas en el Salmo 23. Salmo 23, un texto muy hermoso, muy conocido. ¿Cuántos les gusta este salmo? Sí, ya casi lo terminamos, ¿verdad?, de estudiar. Y estamos hablando de todas las tensiones que hay en la vida. Nos faltaría mencionar muchas. Yo creo que existen muchas tensiones en la vida, y las que hemos visto a través de este salmo pues son más que suficientes para poder entender que la solución está en las manos de nuestro Dios. Cualquier cosa que pase en nuestras vidas, estamos en sus manos, y es el que nos da seguridad y nos da paz en medio de cualquier situación: depresión, estrés, ansiedad, indecisiones, temor, desilusión, como vimos la semana pasada, ¿verdad? En todo. Y hoy vamos a hablar acerca de otro tema que también es algo que provoca tensión en la vida del ser humano, que son las incertidumbres respecto a lo que viene en el futuro. Nosotros no somos tan sabios como para saber lo que nos va a deparar el futuro. No sabemos si al salir de aquí de la iglesia algunos de nosotros va a tener que partir a la presencia del Señor. ¿Cuántos estarían ya listos para partir a la presencia del Señor el día de hoy? Levante su mano. No les dé pena, ¿verdad? Y algunos dicen, no, todavía me falta mucho que hacer. Dice, yo no quiero partir aún. Bueno, se los dejo, ¿verdad? Que cada quien pueda reflexionar sobre cómo está delante de Dios, pero espero de que estemos ya convencidos y seguros de que estamos en las manos de nuestro Señor, y que cualquier cosa que pase, dice las Escrituras, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es una bendición contar con esas promesas de parte de nuestro Dios. Y pues antes de iniciar con este tema de la incertidumbre, aunque ya estamos hablando de ello, pues queremos también invitar a nuestros hermanos que están allá viéndonos desde sus casas, que también mantengan su Biblia abierta y que no se distraigan. Yo sé que hay muchas cosas que les pueden distraer, ¿verdad? Es una nueva modalidad la que tenemos. Toda la gente está a lo mejor este domingo sentada en su casa viendo una transmisión. Algunos sí tenemos la bendición o el privilegio de poder ya estar en la iglesia con ciertas restricciones también y con grupos pequeños, pero también es una bendición poder estar aquí juntos glorificando el nombre de nuestro Señor. Y también los que están allá desde su casa viéndonos o viendo su iglesia, qué bueno que cada quien esté alimentándose día tras día de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, no tengamos temor, porque estamos en las manos de nuestro Señor. Yo sé que esto que está pasando es algo que también nos trae enseñanza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos trae enseñanza, y hoy vamos a hablar precisamente de la incertidumbre. Repito, nadie conoce lo que va a pasar en el futuro. Nadie sabe qué es lo que le va a suceder el día de mañana o dentro de un año. Algunos a lo mejor ya están haciendo planes, dicen, ya viene la vacuna, ya vamos a poder salir, ya vamos a hacer esto, ya vamos a hacer aquello, y la gente a lo mejor está haciendo planes. Otros a lo mejor no, otros todavía siguen pensando, no, esto va a tardar muchísimo. Hay algunos que dicen que hasta mediados del próximo año, otros que ya es algo permanente, ya es una forma de vivir que vamos a tener, donde vamos a tener que estar usando cubrebocas, donde vamos a tener que estar constantemente viviendo, cuidándonos de mantener la distancia los unos a los otros, de los otros. Pero bueno, no importa lo que esté pasando, lo que vaya a pasar en el futuro. Yo creo que para eso, en la palabra del Señor, podemos nosotros encontrar un antídoto y poder tener seguridad en medio de toda esta incertidumbre, de toda la incertidumbre que vivimos. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente del texto que leímos antes de iniciar la predicación, el Salmo 23, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia en este texto? Salmo 23, 6, ¿qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense bien lo que dice la Biblia. Voy a volver a repetirlo, voy a volver a leerlo. Yo creo que muchos lo sabemos de memoria, pero necesitamos meditarlo para poder tener el antídoto de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor: ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Problema resuelto de la incertidumbre. Si tú vienes con incertidumbre o tu vida ha tenido mucha incertidumbre de lo que va a pasar, déjame decirte que aquí aparece claramente 3 razones por las cuales debes de tener confianza y no temer respecto al futuro. 1, la bondad de Dios. 2, la misericordia de Dios. Y 3, la eternidad de Dios. Voy a volver a repetirlos, puedes anotarlos y los vamos a ir después meditando poco a poco, pero estas son las 3 cosas importantes para que el creyente pueda tener seguridad. Dios ha provisto de 3 cosas para poder estar libres de la incertidumbre: su bondad, su misericordia y su eternidad. Esto nos trae confianza. Cuando nosotros estamos atravesando por momentos así de críticos, tenemos que recordar que Él tiene el control del futuro y que Él sí sabe perfectamente qué es lo que va a pasar. Él es trascendente, y es también inmanente. ¿Qué significa esto? Él no está sujeto a tiempo y espacio. Él está al principio de la historia y está al final de la historia. Él conoce lo que va a suceder en cada momento de nuestra vida, porque Él sabe lo que va a suceder en cada momento y en cada persona y en cada lugar. Ese es nuestro Dios. Él está envuelto en todo. Y entonces Él dice: ¿sabes qué? Tú no tienes esa capacidad. Por lo tanto, te voy a proveer de 3 cosas para que puedas tener seguridad y estés libre de la incertidumbre. Lo primero que Dios ofrece, ¿qué es? ¿Qué fue lo que dijimos? La bondad de Dios, ¿verdad? La bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. A ver, vamos a repetirlo todos juntos. Igual los que están en su casa pueden decir con nosotros: Dios es bueno. Otra vez, vamos a decirlo. 1, 2, 3. Dios es bueno. Dios es bueno. Díselo a ver el que está a tu lado. Dios es bueno, dile. Dios es bueno. ¿Qué dice la Biblia en el texto? Ciertamente el bien. Allá aparece, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien me seguirá todos los días de mi vida. No dice un día, no dice 2 días, no dice una semana, o tampoco dice de vez en cuando me seguirá el bien. ¿Cuánto o cada cuándo nos va a seguir la bondad de Dios? Todos los días de mi vida. Él prometió antes de irse, le dijo a sus discípulos: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto no significa que el cristiano no va a pasar por momentos difíciles o por cosas malas. Eso es una mentira que la gente ha creado, que muchas religiones incluso han creado, que religiones modernas, grupos religiosos, pseudocristianos también, que dicen aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y vas a estar libre de todo. Eso es una gran mentira. Déjame decirte que la Biblia, incluso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es parte de la promesa del Señor, que Dios es bueno y que en medio de cualquier circunstancia, allá se va a manifestar la bondad de Dios. Esto lo dijo David, y esto lo repite la palabra del Señor una y otra vez, diciéndonos que Dios es bueno siempre con nosotros. Y aún, como mencionamos hace un momento, como promesa de parte de nuestro Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es bondad, a bien. Todas las cosas nos pueden ayudar a bien, aún en los momentos más difíciles. Por ejemplo, nosotros tenemos una historia muy conocida, la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todo su ministerio fue libre de dificultades, ¿no, verdad? ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Vamos a recordar un poquito de la historia del apóstol Pablo. Fue perseguido, fue apedreado, que quedó ciego antes, ¿verdad? Cuando él perseguía a la iglesia, allá fue su conversión. Una luz lo rodeó, quedó ciego, se recordó su vida. Pero ya una vez que él se convierte, su vida como pareciera ser que es al revés. Cuando él estaba, pues era perseguidor de la iglesia, él tenía todas las cartas y vivía de lujos y todo. Pero cuando él se convierte, parece ser que hasta todo le va mal.
¿A cuántos les ha pasado así? ¿No les ha pasado a alguno de esa manera? Porque una vez que él se convierte, le empieza a vivir persecución, lo apedrean, lo encarcelan. Pero gracias a Dios, porque esos momentos difíciles de la vida del apóstol Pablo sirvieron en gran manera. Si no hubiera sido porque el apóstol Pablo estuvo preso en la cárcel, nosotros no tendríamos parte del Nuevo Testamento, porque la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, ¿saben cuándo las escribió? Estando en la cárcel, porque estando fuera de la cárcel, él no escribía, él predicaba. Él iba de ciudad en ciudad, estableciendo iglesias, trabajando para la obra del Señor, y el Señor dijo, pues ¿sabes qué? Momento de descansar, lo meten a la cárcel y allá se pone a escribir el apóstol Pablo. Qué sorprendente, ¿no? Las cosas, aún las cosas malas, nos ayudan a bien. Así que no te preocupes. Si tú tienes temor y tienes incertidumbre, tienes temor del futuro, de lo que va a pasar, no te preocupes. La bondad de Dios siempre te va a seguir, donde quiera que estés. Dios es bueno. Y todas las cosas que pasen en tu vida, por muy difíciles que parezcan, tú le vas a encontrar un propósito y Dios va a traer a tu vida y a la vida de todos los que estamos aquí presentes, de los que nos escuchan, Dios va a traer bendición. Amén. ¿Sí lo creemos? Es bonito escuchar esto, ¿verdad? ¿A cuántos no les encanta escuchar que Dios es bueno? Ese es uno de los mejores mensajes, ¿verdad? Los que le fascina a la gente. Cuando les hablamos de compromiso, no tanto, pero cuando les hablamos de la bondad, decimos amén, gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y esa es la primera cosa que debemos de saber. La segunda cosa que nos dice la Biblia, para poder nosotros estar seguros y no estar libres de la incertidumbre como parte del antídoto de Dios, ¿cuál es? Dijimos que la primera es la bondad. La segunda, la misericordia. Dice la Biblia, ciertamente, el bien, bondad. Y luego que dice, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Misericordia. Qué palabra tan importante para nosotros los creyentes. Hay dos palabras que van siempre juntas: gracia y misericordia. Y quiero que las aprendamos bien. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Dice la Biblia, clemente y misericordioso Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Saben que la gracia y la misericordia van siempre de la mano, como las dos vías del tren. Si se separan, la gracia y la misericordia, se descarrila el tren. Si se juntan, no avanza. Y entonces vamos a entender un poquito acerca de la misericordia, primero entendiendo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Dios nos da las cosas sin merecerlo. Viene del griego charis, que significa regalo. Y Dios todo lo que nos da es por gracia. Si estamos vivos es por gracia. No merecemos estar vivos, pero Dios, por su gracia, nos da la vida. Es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y todo lo que tienes a tu alrededor, en tu vida, es por la gracia de Dios. Si nosotros estamos aquí es por eso, porque Dios es bueno con nosotros y la gracia de Dios siempre se va a manifestar. Gracia es lo que no merecemos y Dios nos lo da. Pero la misericordia, ¿qué es? La misericordia es algo parecido, pero contrario. Es lo que tú sí debieras de recibir, o lo que nosotros sí debiéramos de recibir, y Dios no nos lo da. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Romanos capítulo 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego también nos dice allá en Romanos que
por gracia, a mí en Romanos 6:23, me recuerdan que dice la Biblia, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Vamos a Romanos, por favor, discúlpenme. Me estoy enredando entre los dos textos de Romanos 3:23 y 6:23, pero vamos a aclararlo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Misericordia, ¿qué dijimos que es? Es lo que debemos nosotros recibir y no lo recibimos. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos de merecer en realidad? ¿Cuántos de los que están aquí somos pecadores? ¿De verdad creemos que somos pecadores? ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Debieras de estar vivo? No. No debiéramos de estar vivos, la verdad. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Eso es misericordia. Son dos cosas importantes. Y cuando nosotros pensamos en el futuro y nos entra incertidumbre, debiéramos de decir, ¿por qué tengo incertidumbre? Si al fin y al cabo, Dios no solamente Dios es un Dios bueno, sino que también es un Dios misericordioso. Y que aunque yo me mereciera muchas cosas, a lo mejor malas, por ejemplo, a veces nosotros hacemos cosas que nosotros mismos nos provocamos nuestras enfermedades o nos provocamos algunas cosas. Y por ejemplo, el domingo pasado yo prediqué en los dos cultos de la iglesia, y terminando el culto me tomé un refresco con hielo. ¿Y qué creen que le pasó a mi garganta? Se inflamó, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Yo me lo busqué. ¿Sí me estoy explicando? Yo me lo busqué, pero por la misericordia de Dios yo sigo aquí. ¿Sí me estoy explicando? Dios es bueno y misericordioso. Hermanos, no tengamos temor, no tengamos incertidumbre, porque Dios siempre va a traer y va a manifestar su gracia y su misericordia, su amor, su bondad. Eso es importante entenderlo. Es importante entender que la misericordia siempre va a estar todos los días de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en Isaías 60:10, en mi buena voluntad tendré misericordia. Y en el Salmo 103 nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, versículo 4, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue más adelante, creo que es el versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y más adelante dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La misericordia se refiere a que cuando pasamos por una dificultad, nosotros podemos estar seguros de que Dios va a obrar para bien y no nos va a pasar nada mal. Ese es Dios, un Dios. Mire, por último voy a poner otro ejemplo de la misericordia de Dios. Dios es como los papás. Cuando los hijos están chicos y de repente dejan tirados los juguetes, ¿qué hacen los papás? Los recogen y a la hora, ¿qué sucede? Después de un ratito, ¿qué pasa? Ya otra vez están tirados, ya otra vez ya están los juguetes en el suelo. ¿Y qué hacen los papás? Lo vuelven a levantar y luego al día siguiente lo vuelven a tirar y lo vuelves a levantar, y más tardas tú en acomodar las cosas y los hijos tiran las cosas. Estoy hablando de los niños chiquitos, ¿verdad? Porque los niños ya adolescentes y grandes, y tiran su ropa y tiran todo, son unos ingratos, ¿verdad? Estamos hablando de niños chiquitos.
Pero ¿qué hacen los papás? Siguen. ¿Y por qué no se cansan los papás? ¿Por qué no se cansan los papás? Y siguen levantando los juguetes. Sí, se cansan algunos, dicen, algunos sí se cansan, como Lalo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa allá? ¿Por qué seguimos haciéndolo? Porque los amamos, ¿cierto o no? Lo mismo sucede en la vida del creyente. A veces nosotros hacemos cosas malas y ¿sabes qué? Dios sigue reparando todo lo que tú haces, todo lo que nosotros hacemos, y hacemos algo y allá está Dios para corregir las cosas. Por eso es que no tenemos que temer al futuro. Y yo no, con esto no estoy diciendo peca libremente o haz lo que quieras porque Dios lo va a corregir. No, tenemos que aprender a madurar, pero mientras tú no madures y mientras tú sigas, tienes que reconocer la misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios sigues aquí, y por la misericordia de Dios, Dios sigue bendiciendo tu vida. No es porque tú seas tan bueno, sino porque Dios es misericordioso. Él es bueno con nosotros y nos ama y tiene misericordia con cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? Bueno, en tercer lugar, con esto terminamos, ¿verdad? El mensaje de hoy, hablando de la incertidumbre. ¿Cuántos tienen temor? Creo que una de las cosas que están pasando a nuestro derredor de la pandemia ha provocado en muchas personas una especie de pánico. Hay gente que sí tiene mucho temor sobre lo que va a pasar. ¿Me voy a enfermar? Y después de eso, ¿qué tal? ¿Y si es COVID? Y si me pasa esto, y algunos llegan hasta a pensar hasta en la muerte, y me voy a morir. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué viene eso a nuestras vidas? ¿Por qué esa incertidumbre de lo que va a suceder? Al principio yo preguntaba, ¿cuántos de los que están aquí presentes están convencidos de que si mueren el día de hoy irían al cielo? ¿Estamos preparados para ir a la presencia del Señor? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No pasa nada, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Así que si vivo para agradar a Dios, y si muero con mi misma muerte agrado al Señor. Saben que mucha gente no está preparada para enfrentar los sucesos como es precisamente esto de la partida, la muerte. Hay mucha gente que todavía tiene dificultad en cuanto a eso. Mira, voy a decirte algo y quiero que escuches bien. El cielo te está esperando. Dios te está esperando en casa. ¿Cuántos sabían eso? Que Dios nos está esperando allá en casa. Qué precioso, ¿no? ¿Cuántos quieren ir con papá, con Dios? ¿Sí? Dios te está esperando. Así que, ¿por qué tener incertidumbre? No estoy hablando de ser negligentes. Hay que tener todos los cuidados. Dice en las Escrituras que cuando Satanás le dijo a Jesús, aviéntate, tírate, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti. Entonces respondió Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y no estemos tentando a Dios. Sí me estoy explicando. A mí no me va a pasar nada. Y cuando te pase, entonces, wow. Pero Dios es bueno y misericordioso, sí, pero eso son parte de las consecuencias de lo que hacemos. Pero cuando nosotros estamos haciendo las cosas de la manera correcta, no debe de haber incertidumbre. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, tenemos que entender que el cielo nos espera y que Dios, si Dios así permite algunas cosas partir, y no necesariamente con el COVID, hay muchas maneras de partir. Tan solamente a veces alguien de repente está yendo por el camino y puede estar yendo bien en la carretera, pero viene otro imprudente y comete un accidente, y allá se acaba la vida del bueno y del malo. ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios repetimos, es bueno, es misericordioso,
Y dice la Biblia que estaremos en su casa por largos días, en la casa por largos días, por muchos años, por la eternidad. ¿Qué dice el Salmo 23:6? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida aquí. Todos los días de mi vida aquí, misericordia, bondad. Y en la casa de Jehová, ahí, en la presencia del Señor, allá donde dijo Jesús, aquí voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá en ese lugar moraré por largos días. Allá está mi casa. Allá está mi casa. No sé cómo va a ser tu casa. Yo no sé cómo va a ser las habitaciones. Pero lo que sí sé es que vamos a estar en la presencia del Señor. El cielo nos espera. La expresión más importante del Salmo 23 no tiene que ver nada con la tierra, sino con el reino de los cielos. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos visto de este Salmo tiene que ver con lo que pasa en esta tierra, las tensiones de la vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará aquí. En lugares de delicados pastos me hará descansar aquí. Junto a aguas de reposo me pastoreará aquí. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Dónde? Aquí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aquí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores aquí. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida aquí. Y el Salmo termina diciendo, y en la casa de Jehová, ahí moraré por largos días. Eso es lo más importante del Salmo 23. Saber que nuestro futuro está seguro, está asegurado. El día que tú partas y que yo parta, iremos a la presencia del Señor. El día que tú partas, nos está esperando el cielo. Te está esperando ese lugar tan precioso y tan maravilloso. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos en el cielo, allá en el cielo. Un día este cuerpo va a morir, ya no va a estar, este cuerpo se desvanece, tarde o temprano vas a tener que entregar esta vida. ¿Y por qué los cristianos somos las personas más seguras? Porque estamos convencidos de que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros ir a la presencia de nuestro Dios. Esa es su palabra, la palabra de nuestro Dios. No tengas temor, no tengas incertidumbre. ¿Cómo será el cielo? Yo no sé. ¿Cuántos se han imaginado el cielo? ¿Alguien ha soñado con el cielo? ¿Alguien ha soñado el cielo? ¿Alguien ha visto de casualidad algo así parecido al cielo, o que digan, ah, así es el cielo? Yo no sé cómo será el cielo, es más, para mí hay experiencias que sí se quedan bien grabadas en la vida. A veces nosotros leemos la Biblia y leemos que hay 12 puertas y que cada puerta es una perla. Imagínense de qué tamaño es la perla para hacer una puerta. Las calles de oro, el mar de cristal, y que todas las piedras, el ónice, el jaspe, el zafiro, etcétera, el ágata. Hay muchísimas piedras preciosas allá en el cielo. Pero a mí me pasó algo. Algunos saben que hace algunos años tuve una experiencia difícil de salud, y cuando fui a Guadalajara, incluso estando, me estaban haciendo allá una prueba de esfuerzo, y mi corazón, me quedé por varios segundos sin pulso, y pues prácticamente quedé en cero, en todo. Segundos. Para mí esos segundos fueron largos.
Para mí esos segundos fueron así muy largos. Yo me acuerdo nada más, lo único que me acuerdo es que todo estaba brilloso, mucha luz, y me acuerdo solamente de una persona, de mi abuela materna, la que le habló de Cristo, o por quien llegó el Evangelio, más bien dicho, a la familia de mis padres. Fue la única persona que vi, y vi todo bien brilloso. Yo no sé cómo será el cielo, me hubiera gustado verlo, pero Dios no me dio esa oportunidad. Y yo sé que nada más fue un momento así repentino, no significa que fui al cielo y vine, sino que en ese estado a veces Dios nos permite ver cosas para que nosotros sepamos que el cielo sí es real y que el cielo sí existe. Mis amados hermanos, yo quiero decirte algo. Si hay incertidumbre en tu vida, pregúntate por qué. Porque al final de cuentas, si tú eres creyente, te está esperando el cielo. Si tú eres creyente, debes de saber que el cielo es para ti. ¿Y cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes estar convencido? Tan solamente dice la palabra del Señor en Juan 3:16, un texto muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que puedes hacer es eso: creer en Jesús, cree en su salvación, cree en su poder, cree en su bondad, en su misericordia, y en que nos espera un regalo muy importante, la presencia de Dios, el cielo. Que Dios les bendiga y perdamos toda incertidumbre en la vida.